Saludos, les habla Sonia Orense, estudiante del programa doctoral en educación de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, recinto de Ponce. Como requisito de la clase Método de Investigación profesada por el doctor Marcos Torres, les voy a hablar sobre la historiografía, también conocida como método de investigación histórico. Espero que esta presentación sea del agrado de todos ustedes y me puedan acompañar hasta el final de la misma. Gracias. ¿Qué será la historiografía? ¿Será una ciencia o será arte? La historiografía es una palabra compuesta. Si la dividimos, podemos decir historia, que estudia el pasado o la historia del hombre, y grafía, que está relacionada con la escritura. Bien, podemos inferir que la historiografía es el arte de escribir y también puede ser la ciencia de la historia. El enfoque en su condición de ciencia o de arte es un objeto de debate metodológico importante entre los historiadores, que a su vez están influenciados por sus culturas. Bueno, yo entiendo que la historiografía es la ciencia de la historia que se escribe con arte. Para hablar sobre los orígenes de la historiografía es necesario que nos remontemos en el pasado. Según los postulados del Dr. Quiroga en el 2008, la historiografía se origina en una colección de 73 libros que pueden conseguirse en todos en un mismo lugar, traducidos por más de 2000 idiomas diferentes. Inspiración para todas las ciencias y las artes, escrito por 40 personas, aunque tiene un solo autor. La historia de cómo Dios se dio a conocer a su pueblo Israel mediante revelación sobrenatural es considerada como una obra literaria, histórica, pero que también tiene buenas nuevas de salvación. No hay registro más antiguo de un trabajo investigativo histórico que la Biblia. Podemos pensar que la historia se repite. Por ejemplo, Cristóbal Colón descubrió que en el 1492 después de Cristo que la Tierra era redonda. Sin embargo, el profeta Isaías, 700 años antes de Cristo, dijo: Dios está sentado sobre el círculo de la Tierra. Los investigadores históricos ratifican lo que la Biblia ya dice de antemano. En mi opinión, creo que es tiempo que antes de comenzar una nueva investigación histórica, el investigador debe de tomarle su tiempo y leer lo que la Biblia dice relacionado al tema de interés investigativo. Posiblemente se va a economizar un buen camino en su investigación. ¿Cuáles son las características relevantes de la historiografía? Como bien lo dice la palabra historiografía, viene de la palabra historia, ¿verdad? Quiere decir que esta investigación es histórica, que es una actividad humana de preservar la historia escrita. No hay manipulaciones, ni suposiciones, ni control de variables como lo hay en otros métodos investigativos. Aquí está enfocado más bien en el pasado del hombre, que intenta reconstruir eventos del pasado. Quiere decir que tiene que tener un registro escrito, analítico, sintético. Por lo tanto, la historiografía es un intento por reconstruir el pasado para llegar a unas conclusiones basadas en escritos de algunos acontecimientos en la historia que se ha escrito por manos de los historiadores. El método que se utiliza para desarrollar este tipo de investigación histórica es descriptiva, o sea que las maneras en que los investigadores históricos realizan su trabajo investigativo es a través de la narrativa descriptiva. Los postulados de Meyer en el 2009 demostraron que las buenas investigaciones históricas y biográficas trabajan con la forma en que las personas expresan su vida, cómo trabajan con sus crisis, cómo se aman, cómo compiten entre sí, entre otras. Este tipo de investigación pretende conocer las costumbres y situaciones relevantes en la historia del hombre a través de la descripción exacta del pasado.
Por lo tanto, se considera una investigación descriptiva. El propósito de la investigación histórica es poder ayudar en las predicciones de los enfoques y las ideas que se tienen para investigar. Entender que las prácticas y políticas educativas actuales son resultado del pasado, porque lo que tenemos hoy es producto del pasado. Probar hipótesis sobre relaciones y tendencias para compararlas con las de hoy día y ver las diferencias y las similitudes entre ellas. Ver si es posible aplicar soluciones hoy día basadas en aquellas decisiones que se tomaron en el pasado y ver si son viables y tomar conciencia de lo que aconteció en el pasado y cómo ese pasado nos sigue afectando en el día de hoy. ¿Cuáles son los pasos que involucran la investigación histórica? Como los demás métodos de investigación, lo primero que hay que hacer es definir el problema o la pregunta que se pretende investigar. Luego, localizar las fuentes relevantes. Es toda esta información histórica que tenemos que recolectar en el pasado. Todo lo relacionado al tema de investigación que pueda ser útil para realizar la investigación histórica. Luego, tomamos todas esas fuentes que estamos estudiando, que son relevantes a la investigación, y vamos a resumirlo y hacer unas evaluaciones. Luego presentamos una interpretación basada en conclusiones y también hacemos unas recomendaciones. Todo esto tiene que estar entrelazado con aquella pregunta o aquel problema de investigación inicial. Para realizar una investigación histórica tenemos que tener unas fuentes de información. Estas fuentes de información tienen que ser unas fuentes vistas desde una crítica interna y una crítica externa. Las críticas internas nos van a identificar la precisión, la veracidad, la autenticidad y la naturaleza del documento que vamos a utilizar para hacer la investigación o que queremos utilizar. También la crítica externa, que ya está identificando la autenticidad de la procedencia. O sea que cuando el investigador le llega a su mano una fuente, tiene que tener un ojo crítico para identificar qué tipo de fuente es esa que le llegó y si es buena para utilizarse o se tiene que descartar. Para poder realizar este tipo de investigación histórica, obviamente vamos a depender de los datos encontrados en documentos históricos y esto depende de dónde y qué tipo de documentos se encuentran. Datos encontrados provenientes de fuentes primarias y secundarias. Las fuentes primarias se consideran la materia prima de la investigación. Ciertamente son más difíciles de adquirir, pero si el historiador consigue esta materia prima de fuentes primarias, definitivamente va a tener una buena cantidad de información muy valiosa para realizar su trabajo, porque estamos hablando de fotografías del evento que estamos investigando, actas de reunión, cartas, ensayos escritos, canciones compuestas, testigos presenciales, transcripciones de unas reuniones y consultas pagadas por el mismo investigador. La fuente secundaria se contrasta de la primaria, ya que esta fuente de información puede ser considerada como un vestigio de su tiempo. Estas fuentes secundarias pueden ser opiniones como resultado de algún análisis en una fuente primaria. Por eso es tan fácil de conseguir este tipo de fuentes. Estas fuentes las podemos conseguir en los libros,
en las revistas estadísticas internas, la podemos conseguir en reliquias, pero que están a la mano. O sea, que las fuentes secundarias están más a la mano, más al alcance del investigador que las fuentes primarias. Pero si no se consiguen las fuentes secundarias y se tienen las primarias, con eso se puede trabajar. Pues claro, porque la primaria es la materia prima, es la fuente principal. Pero en caso de no conseguir mucha información primaria, pues entonces nos tenemos que concentrar en una buena cantidad de fuentes secundarias, pero que sean de buena validez. Es importante destacar algunas fuentes que son relevantes, que son bien importantes dentro de todas las fuentes primarias y secundarias, que son los documentos históricos. Son estos documentos que el gobierno guarda con mucho celo, posiblemente en los museos, las reliquias, las declaraciones orales que han sido grabadas y los registros numéricos por personalidades profesionales y selladas debidamente como que son válidas y seguras. Como todos los métodos de investigación, el método de historiografía tiene sus ventajas y sus desventajas. Dentro de sus ventajas podemos decir que se estudia la evidencia del pasado, que esto permite la percepción en el funcionamiento de lo investigado en variables factores y elementos, que hay un contexto de interacción y un acercamiento en situaciones reales. Además, este tipo de investigación permite un uso de rango más amplio de evidencia que en otros métodos investigativos. Este método permite la investigación de temas y preguntas que no se pueden estudiar de otra manera que no sea a través de la historia, y proporciona una fuente alternativa metodológica que quizás se pueda utilizar en otras investigaciones. Se puede concluir que el método historiografía cuenta con el pasado para poder realizar una investigación en el presente y bajo unas conclusiones que nos den una mayor referencia y también unas recomendaciones que se puedan aplicar en el futuro. Por más que nos parezca fascinante este tipo de investigación histórica, pues lamentablemente también tiene sus desventajas, y por lo general es porque muchas de las fuentes que se utilizan para realizar este tipo de investigación provienen de fuentes secundarias, y sabemos que estas fuentes secundarias están saturadas de opiniones de personas que han realizado investigaciones y ellos han llegado a sus conclusiones, y eso es lo que tenemos. Las medidas utilizadas en otros métodos para lograr la validez exacta en este tipo de investigación no es posible. Además, no se puede garantizar la representatividad de la muestra, como se puede hacer en otras investigaciones. No se puede verificar la confiabilidad y la validez de las inferencias hechas en los documentos encontrados por fuentes secundarias, ya como dijimos anteriormente, por las opiniones. Y el método para su control no está disponible y accesible como lo están en otras investigaciones. Un buen investigador de la historia tiene que tener la habilidad de reconocer las fuentes primarias y secundarias, adoptar una actitud crítica hacia las fuentes de información que está revisando. Debe ser objetivo, no se debe apasionar por los temas y perdiendo la objetividad principal de la investigación. No debe descartar las afirmaciones como exactas simplemente porque él no está de acuerdo. Un historiador tiene como objetivo la obra de la historia y no la historia misma. No hay investigador sin una agenda que se condiciona en la elección de sus métodos y la interpretación de los datos observables. Sobre todo, el investigador de la historia tiene que amar la historia, tiene que gustarle rebuscar en el pasado. Además, el investigador
histórico sabe que el pasado no se puede cambiar, que para lo único que sirve el pasado es para educarnos, para buscar mejores alternativas ante situaciones similares. El futuro es incierto, lo único que tenemos es el presente y el historiador tiene que tener conciencia de eso si quiere tener éxito en su investigación histórica. Muchas gracias por acompañarme en esta presentación tan interesante sobre la historiografía. Espero que haya sido de su agrado.